Hola, les doy la bienvenida a El Mundo. Soy Yalda Hakim y actualmente estoy en Londres. Qué bueno verte, Yalda. Soy Richard Engel y me encuentro en la ciudad de Lisboa. Pero solo por el momento. Estoy pronto a partir. Esta ha sido una semana de locos. Otra semana más con mucho para hablar. Pero no se preocupen. Vamos a intentar desglosarlo y los ayudaremos a entender qué está pasando y en qué dirección va todo esto. Sí, exacto. Hemos recibido una gran cantidad de comentarios y preguntas sobre el episodio de la semana pasada. A la gente le interesa saber más sobre Siria y sobre el tiempo que estuviste en el campamento de Al-Hol. Así que vamos a abordar todas estas preguntas. Y por supuesto analizaremos en detalle el torbellino que ha desencadenado esta tercera semana de la presidencia de Donald Trump. Y veremos algunos de los temas que han surgido, incluidos los aranceles y la gran interrogante sobre qué pasará con la USAID. Así es. Recuerden que pueden seguirnos en cualquier plataforma en la que nos escuchen y pueden enviarnos comentarios y preguntas al correo dowod@sky.uk. Richard, como mencioné, recibimos una gran cantidad de comentarios y opiniones de nuestros oyentes, especialmente en lo que respecta al campamento Al-Hol. La semana pasada platicamos sobre el hecho de que los kurdos están encargándose de cuidar este campamento, el cual alberga decenas de miles de familias del ISIS y hasta incluso a 10.000 combatientes de este grupo. Y uno de los datos importantes en el que hicimos hincapié fue el hecho de que los estadounidenses están pagando los salarios de los kurdos que se encargan de supervisar estas prisiones. Mencionaste que te preocupa la posibilidad de que ocurra una fuga en las prisiones. Y una de las cosas que señalamos fue que muchos de ellos no están yendo a trabajar en este momento ya que no se les está pagando, porque Donald Trump decidió cortar los fondos. Varios oyentes nos hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué razón deberían los contribuyentes estadounidenses pagar a empleados de otro gobierno? Pero sobre todo, ¿por qué al gobierno sirio justamente? Algunos afirman que los impuestos de Estados Unidos deben quedarse en el país, y una persona comentó que la caridad comienza en casa. Como vemos, hay grandes inquietudes sobre por qué el dinero estadounidense debería estar destinándose a financiar a los trabajadores en prisiones kurdas, por decir algo. Es una gran pregunta. Básicamente tienen razón. El dinero de los contribuyentes estadounidenses debería beneficiar a sus ciudadanos, y en caso de que haya mucho trabajo que se pueda hacer en Estados Unidos o en otros países cercanos que beneficien directamente a los estadounidenses, eso debería ser una prioridad. Tiene mucho sentido, pero algunos problemas internacionales no tienen fronteras. Si quieren proteger sus tierras, su agua o su seguridad pública del terrorismo, enfocarse únicamente en los Estados Unidos no serviría de nada. Y obviamente estas cuestiones forman parte del interés de la gente. Y no es que yo obtenga parte del salario de estos kurdos, ni tampoco estoy promoviendo esta política, pero he hablado con muchos kurdos, oficiales del ejército de Estados Unidos y oficiales de inteligencia que están profundamente preocupados por este asunto y piensan que es una inversión que vale la pena. Repito, no es que apoye esta política, pero quiero compartir el argumento de muchas personas que considero serias. Hay aproximadamente 10.000 combatientes del ISIS en estas cárceles que tienen una vigilancia pobre y que actualmente son custodiadas por los kurdos. 10.000 combatientes del ISIS es un gran número. Es un ejército entero en espera. Hay que entender que se trata de toda una división militar de hombres en edad de poder combatir, que viven en prisión enojados y que no se han calmado tras haber estado encerrados durante la última década. Y además, hay alrededor de 40.000 de sus familiares atrapados en una situación completamente desesperada en este campamento de Al-Hol, del cual están intentando escapar con todas sus fuerzas. Se están volviendo más radicales y han tomado el campamento. Los kurdos también mantienen esa situación controlada. Ahora bien, ninguna de estas situaciones tendrá un buen desenlace en estas condiciones. En la prisión, no hay sentencias y no hay una estructura funcional. No es sostenible a largo plazo. Es necesario que se aplique algún tipo de sistema judicial o de reintegración o que se envíe a los prisioneros a sus países de origen. Cualquiera que sea el proceso, debe llevarse a cabo lo antes posible. El campamento, que sigue estando en el medio del desierto, se vuelve cada vez más grande y radical. Algunos países están llevando a sus ciudadanos de regreso, pero con mucha lentitud.
Sin embargo, darse por vencidos y abandonar el asunto no debería ser una opción. Hay muchos pasos que se pueden dar para mejorarlo y hacerlo más sostenible, con el fin a largo plazo de eliminar estos campamentos y erradicar el problema por completo. Pueden decir, este no es asunto nuestro. Está bien, no es un problema nacional, pero querrían que liberen a 10.000 combatientes del ISIS que podrían ir a cualquier parte, incluidos Estados Unidos y Europa. De hecho, Europa está más cerca, así que podría decirse que el continente debería pagar por este problema, pero en verdad este es un asunto transnacional. Así que es asunto de cualquiera que tenga un interés en evitar que decenas de miles de combatientes del ISIS y sus familias, quienes son potencialmente la próxima generación del ISIS, anden sueltos. Como todo lo que hace Donald Trump, ahora está revisando todos estos departamentos gubernamentales y hablando sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que existe desde la década del 60. Inicialmente, Elon Musk dijo que tenía la aprobación del presidente para cerrar este departamento, porque cuesta miles de millones y es ineficiente. Luego comparó esta situación con una manzana que tiene un gusano adentro. Y entonces uno puede sacar el gusano. Fue una manera extraña de describirlo. Dijo que era como un plato de Lo gusanos. escuché, lo dijo en una entrevista. También lo escuché decir que todos son unos gusanos y que todo está podrido. Sí, es cierto. Bueno, entonces primero dijeron que el plan era cerrarlo, pero francamente, no pueden cerrarlo así sin más. Primero tendría que ser presentado ante los tribunales. Por eso me gustaría que compartas tu experiencia sobre los beneficios de este departamento. Y por otro lado, dinos si has presenciado algún nivel de mala gestión que no ha sido necesariamente tan eficiente como uno quisiera. Es decir, ¿acaso tienen razón Donald Trump y Elon Musk cuando afirman que es una organización corrupta? Bien, veo que hay mucho de qué hablar. Tú conoces este mundo, tienes una organización benéfica y has colaborado con la USAID, así que te haré la misma pregunta pronto. Pero en cuanto a mí, he visto a la USAID operar bien y mal durante toda mi carrera, porque he trabajado por casi todo el Medio Oriente y también en toda África y otras regiones del mundo, y ha cambiado significativamente. He trabajado antes y trabajo actualmente en Afganistán. Y yo diría que ahora se ha convertido en algo parecido a una organización de reasignación de fondos o financiamiento. Todavía cuenta con un gran presupuesto, y el trabajo que lleva a cabo es muy importante. Gasta una gran cantidad de recursos en atención médica para mujeres y en sus derechos reproductivos, por ejemplo. También invierte en la seguridad alimentaria, proporcionando una nutrición básica para aquellas áreas en situación de hambruna. Tiene un sistema de seguimiento de hambrunas de primera categoría, así que en general proporciona un beneficio significativo al mundo, pero es muy burocrático. Es una organización de reasignación de fondos, como cuando arreglas tu casa. Ellos son el contratista principal, pero contratan a otros para hacer el trabajo. Subcontratistas. Sí, y es un sistema ineficiente. Cuesta mucho dinero. Pero, para la organización, eso significa que no necesitan tener a tantos empleados en su nómina, lo que da como resultado una reducción del gasto y una leve compensación de los costos. Pero en general no son particularmente eficientes, digamos que no se destacan a la hora de aplicar políticas. Es como un tiroteo al azar, es más bien cantidad que calidad. Sin embargo, aún así, ahora ya no parece que realmente quisiera eliminar el departamento. Quiere tomarlo bajo el control del gobierno, lo cual creo que tiene más sentido. Lo interesante es que esto nos remonta exactamente al punto del que hemos estado hablando en este podcast durante las últimas semanas. Se trata de la toma del poder ejecutivo de los Estados Unidos. Lo diré en palabras simples. La cuestión era así, y USAID estaba repartiendo beneficios y ayuda al mundo entero de una manera un tanto desorganizada y caótica a través de subcontratistas, lo cual resultaba ser muy costoso. Entonces, Trump y su círculo cercano notaron que no estaban obteniendo ningún beneficio de esto. ¿Por qué les importaría si el dinero se gasta en ayudar a tal o cual causa en algún lugar que no lo afecta directamente a él? Por eso mismo, el ya confirmado secretario de Estado del país, Marco Rubio, afirmó que quiere que esta organización pase a formar parte del Departamento de Estado.
La USAID se transformaría en otro instrumento de poder y control ejecutivo que estará a disposición de Trump para extender su influencia fuera del país. Y por cierto, esto es exactamente lo que China hace hoy en día y la forma en que la ayuda humanitaria opera en gran parte del mundo. Es muy cínico. Yo mismo lo he visto muchas veces en países africanos donde la ayuda se convierte en un incentivo. No se trata de ayudar por el mero hecho de ayudar ni lograr un fin común, como por ejemplo, detener la propagación de la malaria, evitando así que esta enfermedad mortal mate a muchos bebés inocentes o mute y se vuelva completamente intratable. Tampoco se hacen esfuerzos para frenar el SIDA antes de que mute de nuevo y nos contagiemos todos, o para mantener al ISIS lejos para que no se descontrole. Es transaccional. Donald Trump anhela tener ese poder transaccional. Los costos te dejan boquiabierto. Son miles de millones de dólares. Tú y yo, Richard, hemos trabajado en lugares como Afganistán. ¿Recuerdas todas esas escuelas fantasmas que se construyeron? Justamente por la subcontratación que mencionaste, Estados Unidos apareció con miles de millones de dólares dispuesto a financiar diversos proyectos. Y los planes y conceptos siempre daban la impresión de que realmente eran una buena idea, pero se volvió una gran economía de guerra donde se malgastaron miles de millones. Si ibas a alguna aldea remota en algún lugar apartado y preguntabas por la escuela que se suponía construirían allí, te respondían que nunca llegó a construirse, porque el subcontratista que la delegó a otro se fugó con miles de millones de dólares. Y entonces, por un lado, podemos entender por qué al revisar todos estos diferentes departamentos, uno se cuestiona por qué se está gastando tanto dinero en ciertas cosas. El ejemplo más cercano y concreto que se me ocurre es el de la fundación que establecimos. Diferentes departamentos estadounidenses nos ofrecieron colaborar con decenas de millones de dólares para hacer este proyecto. Yo solo soy una periodista. No me interesan esas decenas de millones de dólares. Me parece que debería haber un mayor nivel de supervisión. Así que nuestro equipo se encargó de hacer un presupuesto, que resultó ser de unos 90 millones. Por cierto, no era la USAID, sino otro departamento. Yalda, cuéntanos sobre tu proyecto, por favor. Conozco tu organización, pero creo que ayudará a la gente a entender de qué hablas y para qué eran esos 90 Por millones. supuesto. En 2017 o 2018 decidí comenzar una fundación dedicada a promover la educación de las jóvenes en el país de Afganistán. La Universidad Estadounidense de Afganistán en Kabul me buscó. Ellos querían nombrar una beca en mi nombre. Decidimos convertirlo en una fundación para que no fuera algo único y pudiéramos ofrecerles a las afganas desfavorecidas una oportunidad real de tener una mejor vida y una educación de calidad. Las matrículas eran muy costosas en esta universidad en Kabul, principalmente por la seguridad, pero también porque traer profesores de los Estados Unidos y varios otros lugares cuesta mucho dinero. Como todo en Afganistán, cada proyecto cuesta muchísimo dinero. De todos modos, organizamos esto y luego Kabul colapsó. Todas estas jóvenes a las que habíamos puesto en programas de becas, que estaban en la universidad, necesitaban ser evacuadas. Hubo un momento en el que millones y millones de dólares fluían de manera ininterrumpida hacia nuestra fundación, porque aunque el gobierno de los Estados Unidos pudo haberle fallado al pueblo afgano, el pueblo estadounidense no lo hizo. Se pusieron manos a la obra y brindaron una gran cantidad de recursos para ayudar a las jóvenes afganas a evacuar y salir del país. Así que establecimos muchos proyectos en lugares como Irak y Albania, por ejemplo, para que pudieran refugiar a estas jóvenes y a sus familias allí temporalmente, hasta que Estados Unidos pudiera procesar sus documentos y llevarlas al país. En Albania éramos solo una de muchas fundaciones y organizaciones benéficas, como Spirit of America, y varias otras que estaban allí en ese momento. La Fundación Soros también estaba allí, todas tratando de apoyar a estos afganos. Nosotros preparábamos los presupuestos para los proyectos, y varios departamentos en Estados Unidos nos decían, estaremos felices de financiar tal programa, aquí tienen 100 millones, y respondíamos, wow, esperen, eso es mucho más de lo que va a costar. El costo será de como 2 o 3 millones. Somos capaces de hacerlo eficientemente, lo que nos permite dirigir estos proyectos importantes sin gastar decenas de millones de dólares. Pero te puedes imaginar, Richard,
que hay otras personas que con gusto aceptarán esas grandes sumas de dinero a fin de cubrir gastos generales, administrativos, entre otros. Y así es como las cosas pueden empezar a ir mal cuando no hay una supervisión eficaz. Por eso mismo, puedo entender por qué un organismo como la USAID puede desbordarse y tener gastos generales en todos estos lugares subcontratados, como dijiste, y de repente se están gastando miles de millones de dólares que quizás se estén gestionando mal. Ahora bien, eso no quita ni minimiza el hecho de que también tienen una serie de importantes proyectos de VIH que salvan muchas vidas, proyectos contra la hambruna mundial, proyectos contra el polio, y proyectos educativos que han sido increíblemente efectivos. Sin embargo, es cierto que hay que hablar sobre el nivel de mala gestión. Creo que tú y yo lo hemos visto con nuestros ojos. Lo vi por primera vez en Irak y luego lo vi en Afganistán de una forma desmedida. No exagero. Recuerdo bien esas escuelas de las que hablas, esas escuelas fantasma, que en realidad no existían. Eso me pasó muchísimas veces. O veía un edificio que debería haber costado 1 o 2 millones, 3 como máximo. Y cuando preguntaba el precio me decían, esta construcción costó 20 millones. Y la gente de USAID nunca quiere decirte cuánto cuesta exactamente. Evadían la pregunta diciendo que tendrían que averiguarlo porque se hizo mediante subcontratistas. Y había que insistir mucho para obtener la factura final aproximada, que siempre consistía en decenas de millones de dólares. Pero el lugar se caía a pedazos. Si entrabas al baño y abrías el grifo, la manija se desprendía en tu mano y las perillas de las puertas se salían. Debo admitir que era un trabajo muy mal hecho. Ahora, ¿hay forma de encontrar un punto medio? Pero creo que la cuestión es que es evidente por qué una agencia como esta es un blanco fácil para Donald Trump. Es fácil desmantelar estos organismos, pero la pregunta es con qué van a reemplazarlo. ¿Cómo van a reformarlo y reconstruirlo? Parece ser que esta organización se ha convertido en otro arancel más. Ahora es otra herramienta financiera relativamente contundente que el Poder Ejecutivo puede utilizar para conseguir lo que quiere. Así como pueden decir, si no estás de acuerdo con nosotros, te pondremos un arancel. También pueden decir cortaremos la USAID. Si estás de acuerdo con nosotros, seguirás formando parte de ese proyecto que te gusta, quizás a través de la caridad predilecta que puede o no estar relacionada con algún miembro de la familia gobernante. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Y sabes qué? Es un mundo neoyorquino. El presidente es de Nueva York y yo también. Me crié en la gran ciudad. Ahora vivo en el extranjero y cubro las noticias del país desde afuera. En ese entonces, veía a Trump en todos lados. Siempre estaba en los titulares de los periódicos. A nivel internacional, comenzó a estar presente en la última década más o menos. Pero era conocido en la Gran Manzana desde mucho antes. Él tiene 80 años y yo pasé los 50, así que ha sido una figura importante en mi vida, desde que tengo memoria. Recuerdo que veía su rostro cada vez que iba al supermercado. Además, yo solía vivir dentro de la isla, en Manhattan. De hecho, la famosa Torre Trump estaba a unos 15 o 20 minutos caminando desde mi casa. Siempre fue parte de la sociedad neoyorquina. Sé que ahora la gente piensa en la ciudad de Nueva York como un lugar relativamente limpio, caro y moderno. Pero era bastante desagradable cuando yo vivía allí. Hablamos de hace unas 4 décadas, cuando era un niño en Nueva York. En los 70 y principios de los 80 era difícil. Podía ser asaltado. Había verdaderas zonas reprimidas, barrios marginales, donde la familia Trump tenía una gran cantidad de propiedades. Eran varias las zonas de Nueva York a donde uno no iba. En esa época un niño blanco no podía ir a ciertas partes de Nueva York porque te podían dar una golpiza, o tal vez incluso algo peor. Pero en general, que te golpearan era algo bastante común. Y era una ciudad con gran presencia mafiosa. Y no quiero decir que Trump fuera un mafioso ni nada por el estilo, pero ciertamente estuvo involucrado en grandes construcciones en los años 70 y 80 en Nueva York. Lo que quiere decir que se codeó con muchas personas de la mafia. Es sabido. Él ha hablado de esto. No es ningún secreto. En realidad le gustaba la manera en que hacían negocios. Todo se trataba de tener el control. Todo se basaba en la palabra de uno. Tu palabra era tu garantía. Además, cada vez que uno podía tomar atajos, aprovechaba la oportunidad. Y si tenías que engañar a tu socio comercial y no pagarle, lo hacías. Si no aprovechabas para sacar ventaja, eras un tonto. Y si en algún momento veías una oportunidad y no la aprovechabas, era considerado un signo de debilidad y entonces alguien más ocuparía tu lugar. Era un ambiente muy competitivo y agresivo.
Y es exactamente la misma mentalidad que se ve ahora en la política exterior. Esto se remonta a esos años 70 y principios de los 80, en la vibrante ciudad de Nueva York, donde uno quería ser un tipo duro, listo y astuto, y la construcción era una actividad verdaderamente importante. En ese entonces tenías que codearte con tipos duros para levantar grandes edificios en la ciudad de Nueva York. No había otra forma. Sí. Y además Trump siempre tuvo una actitud desafiante porque nunca fue aceptado en el círculo de los más influyentes, ¿cierto? Porque si bien era de Queens y era una figura muy activa y destacada, que encabezaba los titulares en la famosa ciudad que nunca duerme, no formaba parte de la élite, ¿verdad? Lo cierto es que era marginado y no encajaba. Se dice que a puertas cerradas se burlaban de él y hacían bromas sobre la Torre Trump, por ejemplo, o sobre cómo lucía o su forma de comportarse. Como dije, no pertenecía al grupo exclusivo ni de los influyentes, y creo que ese resentimiento que siempre ha tenido sigue con él hasta el día de hoy. Nunca fue aceptado por el antiguo y tradicional círculo en el poder. Su familia tenía bienes raíces en Queens, pero muchas propiedades estaban en ruinas. No eran una de las prestigiosas familias aristocráticas de los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, él tenía dinero, era muy astuto y también tenía un fuerte deseo de ser conocido por todos, porque por supuesto no fue ninguna casualidad que estuviera en la portada de los titulares cada semana. Requiere mucho esfuerzo cultivar una presencia mediática como esa. Podría decirse que tiene una relación más que desarrollada con el periódico National Enquirer. No solo debía lograr que sus historias figuren, también tenía que tapar aquellas que resultaran negativas para su imagen. Pero era de los ricos nuevos. Iba a los clubes, lo fotografiaban y siempre estaba presente. ¿Recuerdas el show que mostraba la vida de los ricos y famosos? Por supuesto. Con Robin Leach. Obviamente él participó en este programa, hablando sobre su hermoso y enorme yate, sus ostentosos edificios y las oficinas doradas con su nombre en la cima. Y como es de esperar, para algunas familias tradicionales de Nueva York eso fue chocante. Pero él es el que dice, ¿quién se ríe a lo último ahora? Sí, es cierto. Ahora todos esperan en fila de manera ordenada para poder hacerse un lugar en Mar-a-Lago. Y besan su anillo, hablando de la multitud. Hace poco surgió otra de sus famosas frases, que proviene de un acrónimo que puede traducirse como, si juegas con fuego te quemarás. Es un meme que se hizo viral, y supongo que parece que los que jugaron con fuego durante los últimos 3 fines de semana fueron los daneses y colombianos, y esta semana en particular fueron los canadienses y también los mexicanos. Seguiremos hablando sobre este tema tras la pausa. Richard, antes del corte estábamos hablando de esta nueva frase de Donald Trump, si juegas con fuego te quemarás, lo que me lleva al tema de los aranceles. Hablemos sobre eso, porque esta es una herramienta en la caja de herramientas de Trump. Le encanta sacarla a la luz y usarla. Hizo varias amenazas durante su campaña. Francamente, Trump ya había hecho estas amenazas y las llevó a cabo en su primer mandato. Y durante todo el transcurso de esta campaña presidencial, habló una y otra vez sobre los aranceles y puso en alerta a China, a México y a Canadá, y henos aquí. En la tercera semana, divulgó esas amenazas y se puso a esperar hasta el último minuto posible, supongo que para ver qué haría el otro lado. Así que hablemos de lo que ocurrió en las últimas 24 a 48 horas. Los aranceles son ideales para Trump porque son una herramienta de poder ejecutivo que él puede implementar de una manera relativamente fácil. No es complicado entenderlos y no se necesita una aprobación limitante para aplicarlos. Supongamos que quisiera declarar una guerra. Para declarar una guerra en Estados Unidos, todo el gobierno debe dar su aprobación. El Congreso debe aprobarlo. Los aranceles son algo que él puede hacer por sí solo, bastante rápido, y todos saben qué son. Hasta ahora, parece que los ha estado usando para llamar la atención con el fin de intimidar y presionar a países relativamente pequeños.
Desglosemos este asunto, Richard. Empecemos con México, y luego podemos hablar de Canadá, y después de China. Analicemos lo que pasó con México. Las cosas empezaron a escalar rápido. Hubo unas llamadas telefónicas, y de un momento para otro ambos decidieron esperar 30 días. Pero ¿qué te parece si volvemos al inicio de esto y a cuál era la amenaza real de Trump? Pues Trump estaba amenazando con algunos aranceles directos, aranceles del 25% sobre productos importados de México. Quería aislar a México mediante el encarecimiento de los bienes mexicanos que cruzan la frontera de los Estados Unidos. Y muchos economistas salieron a decir que esto tendría una presión inflacionaria significativa y que provocaría que los precios subieran considerablemente en Estados Unidos. Y que si bien esto seguramente perjudicaría a México, lo cierto es que la cura podría ser tan mala como la enfermedad o incluso peor. Y hay mucha gente a la que yo conozco que observa y participa en los mercados y que tiene dinero en el sistema financiero, que pensaba que esto era una mala idea y que tenía la esperanza de que se llegara a este punto en el que sea evidente que Trump solo estaba utilizando esto como una especie de palanca para poder iniciar las negociaciones. Leí un artículo interesante, creo que en el periódico Wall Street Journal, que explicaba que los mercados están comenzando a entender este patrón, ya no se alteran ni se ponen nerviosos cada vez que él habla de los aranceles, porque reconocen que se trata de una herramienta que a él le gusta mucho usar para poder reabrir acuerdos comerciales que estaban cerrados y así lograr que la gente comience a negociar, como si yo te dijera, ya Alda, hablemos, o te pondré un arancel del 25%. Y tú preguntarías, ¿qué quieres? Quiero que soluciones tal cosa. Así que si así es como va a ser su modus operandi, no quiero decir que esté bien, pero hasta ahora no es una situación alarmante, porque no ha escalado a algo peor. No se ha convertido en una guerra comercial total porque ha conseguido lo que quiere. La pregunta es, ¿qué pasará cuando no obtenga resultados beneficiosos? Eso es lo que me preocupa. Ahora tenemos este podcast, que es fabuloso, y podemos relajarnos y pensar en estas ideas y preguntarnos en qué dirección va el mundo. Los aranceles son pacíficos hasta ahora. Uno puede estar en desacuerdo y pueden ser costosos y disruptivos para la economía y los mercados. Es cierto que podría causar gran daño financiero, pero no se comparan a una guerra. No se están enviando tropas o drones o tanques o proyectiles de artillería para pelear y combatir. No es una postura de combate en absoluto. ¿Qué es lo que pasará si no consigue lo que desea y comienza a utilizar otros medios diferentes? No usa un poder blando. Lo que maneja es un poder duro pacífico, recortando la USAID o centrándose en ella con el fin de lograr posicionarla bajo un mayor control ejecutivo y utilizando aranceles para reabrir acuerdos comerciales e intimidar a sus vecinos. Si bien se trata de poder duro, es un poder duro pacífico. El único uso no pacífico del poder duro que hemos visto es el despliegue de tropas en la frontera, pero también es una postura defensiva. Su misión es estar allí presentes para vigilar la frontera y supervisar lo que están haciendo las autoridades fronterizas en los Estados Unidos. ¿Acaso será un camino sin retorno? Todo se trata sobre la toma y control ejecutivo. ¿Qué pasará cuando los aranceles no funcionen, cuando las personas dejen de responder, cuando estas herramientas de poder duro pacífico no funcionen más? Francamente me preocupa mucho la tendencia actual de generar esta acumulación constante de este enorme poder centralizado. ¿Cómo se usará? Porque hasta ahora ha sido a su criterio. Sí, lo que sucedió con México es un claro ejemplo de esto. Manifestó que lo que quería es que los inmigrantes ilegales dejen de entrar al país por la frontera sur, y también que quería parar el tráfico de drogas, especialmente el de fentanilo. Así que se la pasó hablando del fentanilo y los inmigrantes ilegales, y amenazó a México con aranceles del 25%. De repente ibas a tener que pagar mucho dinero si querías hacer guacamole. Solo los ricos iban a poder ponerle tomate a la ensalada. Si bien nos reímos de estas cosas, la realidad es que el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump. Una de las principales preocupaciones en su agenda era la economía y la preocupación por los precios de los alimentos y la inflación. Querían castigar al gobierno de Biden debido a la inflación y a cuánto estaban pagando por los bienes. Trump les dijo que dolería al principio, pero a largo plazo sería bueno porque se cumplirían los objetivos. Es decir, detener el flujo de estos supuestos inmigrantes ilegales y el flujo de drogas que está matando al pueblo estadounidense.
Ahora bien, ¿qué logró con la amenaza de los aranceles? Porque si bien nos despertamos el lunes por la mañana y vimos que los mercados entraron en pánico, Trump arrinconó a los mexicanos en una situación muy difícil, tanto que tuvo que hacer una llamada telefónica urgente con el presidente de México, y finalmente llegaron al acuerdo de que el presidente mexicano enviaría 10,000 tropas a la frontera, y se aseguraría de monitorear tanto el tráfico de drogas como de personas. Así que Donald Trump efectivamente consiguió algo de lo que quería, de una manera bastante Y los incómoda. aguacates siguen llegando. Exactamente. Fue incómodo para los líderes empresariales y para los abogados, y un terrible shock y un golpe muy fuerte para los mercados. Pero reitero que la amenaza funcionó, porque fue muy contundente al comunicar que estaba preparado y dispuesto a implementarla sin dar marcha atrás. Lo mismo pasó con los canadienses. Sin embargo, hubo un momento en el que los canadienses comenzaron a decir que entendían el problema de las drogas y la inmigración ilegal que llegaba desde el sur, pero que lo que concernía a ellos era relativamente pequeño en comparación. ¿Qué quiere de nosotros?, se preguntaban. Hablé con algunos canadienses ayer y uno de ellos me comentó que habían tenido que replantearse por completo su relación con los Estados Unidos, porque no entienden por qué están intentando dañarlos deliberadamente. Y lo que descubrieron es que ha impulsado un sentimiento de patriotismo económico, pero insisten en que ningún país debería verse forzado a experimentar esto de golpe, ni a que esto sea lo que los una, es decir, tener que enfrentar el riesgo de entrar en recesión en 5 meses porque Donald Trump decidió aplicar aranceles del 25%. Y esto nos remonta al problema central. Los aliados de Estados Unidos se sienten intimidados. Esto tiene que ver con esa actitud de neoyorquino. Como dije, si puedes tomar ventaja y no la aprovechas, eres un tonto. Y si llegas a ver una oportunidad para hacer algo de dinero, o si el contrato está redactado de alguna manera flexible y conveniente y no lo aprovechas para tu propio beneficio, entonces eres débil y el próximo depredador te devorará. No obstante, lamentablemente esa es la mentalidad que lo ha impulsado hacia la Casa Blanca, y lo cierto es que a muchos ciudadanos estadounidenses les pareció grandioso. Hasta ahora, todo está saliendo a su favor, pero por supuesto no siempre será así. ¿Y qué pasará si ocurre un gran ataque terrorista? Por ejemplo, supongamos que una de estas células del ISIS que nadie quiere financiar se escapa y de repente se genera un problema serio. Eso es precisamente lo que más me preocupa cuando hay demasiada centralización del poder, la posibilidad de que ocurra un cambio dramático que pueda jugar a su favor. Quiero decir, que se dé alguna clase de oportunidad para poder consolidar aún más el poder y llevar al país en una dirección que podría ser potencialmente muy diferente de lo que es ahora. Eso es lo que me preocupa. A nivel global. Sí, y como dices, se está comportando de esta manera con sus aliados. Pero además, está intentando ejercer presión sobre China. Los generales estadounidenses han dicho que si hoy fueran a la guerra con China, tal vez podrían ganarle, pero no están seguros de en qué posición se encontrarían dentro de 5 años, debido al tipo de inversiones que China está haciendo en su ejército y la tecnología y la ciberguerra. Entonces, ¿acaso tendría el mismo resultado si intentara intimidar o presionar a China de forma similar que a sus aliados? Me parece que esto nos lleva a hacer predicciones. Así es. ¿Crees que deberíamos proceder ahora a realizar la parte más peligrosa de nuestra semana? Es hora. Tú te estás volviendo muy bueno en esto. Das muy cerca del blanco, así que te dejaré ir primero. Bueno, creo que seguiremos viendo noticias sobre aranceles, y el blanco será la Unión Europea, de la cual no ha hablado aún. Primero comenzó a presionar y acosar aliados de países pequeños, y el resultado fue favorable para él. Podríamos decir que ha tenido bastante éxito en lo que se propuso. Canadá y México no son tan pequeños. Luego amenazaron a China con una pequeña sanción sobre el multiarancel y ahora dicen que quieren hablar. Por eso me parece que la Unión Europea será la próxima, porque es un bloque grande y un enorme socio comercial. Y se la pasa hablando de cómo la Unión Europea estafa constantemente a Estados Unidos en términos de balance comercial. A mi parecer eso es lo que se avecina. Sí, y dado que hablamos sobre el Medio Oriente prácticamente todas las semanas, No hablamos de eso esta semana. bueno, solo un poco con el tema de Al-Hol. Estamos por hacerlo. Lo que quería comentar
es que Benjamín Netanyahu está realizando una visita a Donald Trump, y todos sabemos bien que el alto el fuego es bastante frágil e inestable. Por eso voy a mantenerme al tanto de este asunto durante la próxima semana para ver qué sucede. Debido a que hay mucha preocupación en el terreno porque la paz pactada es voluble, quién sabe cómo podría terminar el alto al fuego y cómo podría escalar el conflicto. Así que estoy observando de cerca la situación allí. Entonces, ¿crees que el alto al fuego podría colapsar? Tal vez, he escuchado rumores al respecto. No me sorprendería. Incluso podría ser uno de estos cambios dramáticos de los que hablamos. Quizás se desmorone por una semana. Esto les permite a los israelíes realizar más operaciones militares para intentar repeler a Hamás. Sabemos que Israel no está contento con cómo se ha llevado a cabo el intercambio de rehenes. Fue un gusto hablar contigo, Yalda. Es mi parte favorita de la semana, y gracias a todos los que están escuchando. Los números están creciendo, lo cual siempre es alentador para nosotros. Y los invitamos a seguir enviando preguntas y comentarios. Como han visto, los estamos abordando y son muy interesantes. Richard, fue un gusto verte. Nos vemos. Hasta pronto.